Gloria a Dios. Vamos hoy a... Oh, I forgot to give the bag. Okay, I'll give it to her at the end. Nelly, se me olvidó entregarte un regalito de parte de la iglesia, perdona. Es una Biblia. Nelly, recuérdame para qué es que te regalamos la Biblia. ¿Para qué? Para leerla. Exacto. Entonces nosotros esperamos cada día, aliméntate en ella. Sin Biblia no hay crecimiento. Es la palabra de Dios, es nuestra comida diaria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, dama. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Un pasaje bastante interesante. Hemos llamado el sermón de hoy, tú puedes evitarlo. Tú puedes evitarlo. Lucas 16, si no trajiste Biblia, la Biblia bilingüe que está enfrente de tu banca o banco, será en la página 1328, Lucas 16, página 1328. El pasaje también estará siendo proyectado en la pantalla y de esa manera puedes seguir. A propósito, si nos estás visitando por primera vez, quiero que sepas que eres bienvenido. Es un placer tenerte. Y esperamos que puedas llenar esa hojita que te entregamos y de esa manera podemos llegarte a conocer mejor. ¿Qué les parece si antes de iniciar el sermón vamos al Señor en oración? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento que nos das. Ahora te pedimos, Señor, de que tú continúes tu obra, tu labor en nosotros. En esta ocasión, a través de una profundización en tu palabra. Usa tu siervo para tu honra y tu gloria. Continúa manifestándote y hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes evitarlo. Para evitar algo se necesita tener cierta influencia, cierto poder. Y hay varias cosas que tienen un poder interno, intrínseco. Como las palabras, por ejemplo. Las palabras pueden ser poderosas, ¿verdad? Palabras que pueden convencer, pueden causar alegría o tristeza, pueden exaltar el ánimo o desanimar a alguien. Personas que son muy buenas con las palabras son los abogados, ¿se han dado cuenta? Esa es la labor de ellos, es presentar argumentos. Y sus palabras pueden literalmente salvar vida o no. En una ocasión un señor fue defendido por un abogado y después del juicio, cuando fue absuelto, el abogado le dice, mira, ya que terminó el juicio y que fuiste encontrado inocente, dime la verdad. Tú te robaste el carro. Y dice el defendido, bueno, después de tan elocuente argumento que hiciste, hasta yo estoy dudando que me lo robé. Las palabras son poderosas, ¿verdad? Suficiente, bastante. Y fíjate que en las Escrituras las palabras son las que tienen el poder de salvar una persona, un alma, de una separación eterna de Dios. Y lo importante de todo esto es que el Señor nos da a cada uno de nosotros la oportunidad y el privilegio de ser copartícipe de esa salvación. Nuestro pasaje de hoy en el libro de Lucas, capítulo 16, se encuentra en un contexto de control, de enfoque en lo correcto y del reino de Dios. Su contexto es la partida de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. Y mientras va en ese tránsito, fue invitado a una gran cena por un fariseo.
pero no cualquier fariseo. Él era una persona distinguida de entre los fariseos. Cuando Jesús entra a la fiesta, nota que hay personas que están tomando lugares preferenciales en la cena. Usualmente se acercan y se van al frente en donde está pasando la cosa, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, cuando vayas a una cena no te sientes al frente, no sea que el jefe de la casa te diga, mira, siéntate allá atrás porque llegó alguien más importante que tú. Y de esa manera va a ser humillado ante la gente. Jesús le está dando una clase sobre etiqueta. Pero luego le comienza a hablar sobre los valores del reino de Dios y le dice, mira, cuando hagas una fiesta, no invites a la gente poderosa, a los que tienen dinero e influencia, porque si los bendices con una cena, ellos podrán, pues, invitarte de vuelta. Sin embargo, invita a los que no pueden pagarte, los que no te pueden invitar de vuelta, a los ciegos, mancos, pobres, mendigos. Entonces Dios será quien te retribuirá. Y en ese contexto de cena, Jesús también nota a la gente de poder, de influencia, de dinero. Y da algunas instrucciones concerniente al dinero. Todo apuntando hacia no lo ames, no lo haga tu Señor, sino utilízalo como una fuente para hacer amigos, para ganar amigos. Que tu dinero sea una herramienta, un instrumento a través del cual el Señor se glorifique. Y para expresar eso, da la historia de un hombre que heredó un montón de plata y no sabía qué hacer. Y dice, mira, lo que voy a hacer es que voy a comprar graneros, voy a almacenar los granos y después voy a decir, alma, gózate de lo que tienes. Jesús le dice, necio, esta noche tu alma al Señor va a pedir y todo lo que tú tienes, otro se va a quedar con eso. El Señor entonces le habla de la importancia de no amar el dinero, y no más bien de usarlo para ser amigos, para ser influyente, para dar a conocer el amor de Dios. Pero también Jesús continúa su enseñanza sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios no es más que la comunidad de Cristo. Nosotros diríamos que un reino es todo aquel que pertenece o se encuentra bajo la jurisdicción de un rey. Por ejemplo, si Estados Unidos fuera un reino, los límites del reino serían su frontera entre México y Canadá. Correcto. Eso sería la jurisdicción del reino de Estados Unidos. Entonces, el reino es todo aquello que pertenece a la jurisdicción de un rey. Nosotros claramente entendemos que Jesús es el rey. Amén. En el libro de Mateo nos habla a nosotros de la venida de los magos del oriente que notan la estrella y ellos siguen la estrella y cuando llegan a Jerusalén pregunta, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque Jesús desde su nacimiento fue rey, por lo tanto él reina sobre todo aquel que voluntariamente se somete a su señorío. Por eso es que el libro de Apocalipsis le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es rey y su pueblo es su reino. Pero todo reino tiene una constitución, ¿correcto? Todo país tiene su constitución. Estados Unidos tiene la Constitución Federal y cada estado tiene su propia constitución. Pues el reino de Cristo también tiene su constitución y en ella expresa los valores del Señor. La Biblia, por ejemplo, nuestra constitución y el Sermón del Monte es esa abreviación de los valores del Señor. De hecho, el contexto de nuestro pasaje es también el Sermón del Monte. En los valores del reino se encuentra el corazón de la persona y no tan solo las apariencias. El Señor valora a las personas independientemente de su estatus social económico.
El Señor valora la salvación de los demás, entendiendo que la salvación es una relación con Dios y la ausencia de esta es la perdición eterna. En ese contexto del reino de Dios, de la importancia de ser humilde y de utilizar el dinero de la forma correcta, encontramos nuestro pasaje, Lucas 16. Y vamos a leer versículo 19 hasta el verso 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi madre, de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una historia bastante interesante, ¿verdad? En la historia encontramos contrastes bastante claros. El primero es un hombre que es rico y el segundo es Lázaro. Curioso. Curioso porque el único que es mencionado por nombre es el pobre, el mendigo, y el rico, el prominente, el de influencia, ese se mantiene anónimo. Curioso. Porque al fin y al cabo el Señor no mira lo que el hombre mira, para lo que la persona considera de importancia, el Señor no. Y como el Señor no hace acepción de personas, y como el Señor lo que mira es el corazón, cuando el corazón está sucio, pues hay poca cosa que ver. Y el rico permanece entonces anónimo. La historia nuestra, obviamente, entre los círculos teológicos se disputa si es una historia real o si es una parábola. Mi opinión personal es que no es una parábola, sino una historia real, por varias razones. Una de ellas es que no es introducida como parábola como las otras parábolas son, ¿verdad? Como las parábolas comúnmente son. No tan solo eso, sino que tampoco da una aplicación como Jesús comúnmente daba después de decir una parábola. Luego, ninguna parábola es mencionado, en ninguna parábola se mencionan los nombres de los personajes. Sin embargo, en este caso sí encontramos a uno mencionado que es Lázaro.
Si fuera real, lo cual yo siento que es, tiene sentido que Jesús no mencionara el nombre del rico, porque el rico no termina en un lugar agradable y sería una humillación a la persona mencionarlo por nombre. La ausencia de su nombre muestra el amor de Jesucristo entonces. El escenario de la parábola es, o más bien, perdón, de la historia, es la casa, el lugar donde habita el rico y el Hades. El rico era rico de verdad. Tan rico era que vestía de púrpuras todo el tiempo. El morado, ¿verdad? Un color que en la antigüedad era bastante difícil de crear. Tan difícil era que para poder crear el color tenían que buscar conchas y, ¿cómo se dice seashells en español? A mí se me escapó eso. Y conchas, pero el animalito ese. No en español, no en inglés, en español. Es que me fue en español, no en inglés. Pero bueno, ese animalito que está en las conchas, ¿verdad? De ahí se sacaba el químico que producía el color púrpura. Por lo tanto, el color púrpura era un color que solamente la gente muy adinerada podía costear. Era el color que comúnmente usaban en sus vestidos la realeza, porque ellos proyectaban riqueza. El pobre no podía hacer eso. El pobre usaba los otros colores y comúnmente el blanco, el color natural del material que la ropa se hacía. Pero este hombre era tan rico que vestía púrpura constantemente y todos los días hacía banquete. Oiga, el día de Acción de Gracias acaba de pasar y usted probablemente hizo un buen banquete, ¿verdad? O por lo menos fue a la casa de alguien que hizo uno. En mi caso en particular, creo que cocinaron como 2 o 3 pavos y aparte de los pavos también había jamón y había papas y había de todo y el que comió hasta, había tanto que sobró y sobró para comer al día siguiente y el siguiente y el siguiente y todavía hay. Al punto tal que después que regresamos de Wisconsin, mi esposa llegó ayer, trajo comida de para allá. Así de grande fue el banquete. Pero en la antigüedad, en la capacidad de tener varias mudadas de ropa, era un privilegio. Y el comer constantemente, todos los días, era un privilegio. Pero este hombre no tan solo comía, sino que era tan rico que tenía banquetes diarios. ¿Usted puede hacer eso? Oye, eso va a ser cansón. Hay que estar limpiando la casa todos los días. Buscar a alguien que te ayude a servir y a cocinar. Y oye, de cocinar se cansa uno, ¿verdad? Oye, yo no sé, porque como yo no cocino, pero yo me imagino que es cansón. Lo que yo sí sé es que lavar los platos es cansón, porque yo hago eso en mi casa. Y yo no cocino por una razón especial, porque si cocino nadie come. Pero si lavo los platos, sí lo usan. Esa era la riqueza de ese señor. Lázaro era pobre, al extremo, y se ponía enfrente de la casa de este hombre a mendigar y deseaba comer de las migajas que caían. Las migajas que caían, de acuerdo al libro de Jeremías. Mira cómo es que funcionaba la cosa, la etiqueta. Si vas a un banquete y usualmente, obviamente no habían cucharas, tenedores ni nada por el estilo, sino que se comía con la mano, ¿verdad? Todavía en el Oriente, como en la India, comen de esa manera. Algunos países árabes también comen de esa manera. Bueno, al comer se te ensucia la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían? El pan, usaban el pan para limpiarse la mano. Como el pan absorbe, y nosotros sabemos eso cuando comemos chocolate caliente, ¿verdad? Y te agarra un pancito y se lo entra. Y absorbe, se lo come, está rico, ¿verdad?
Ellos usaban también el pan para limpiarse la mano. Se limpiaban la mano de los residuos de la comida que le quedaban y lo tiraban abajo de la mesa. Y Lázaro deseaba comerse ese pan sucio que caía debajo de la mesa, usado por los comensales para limpiarse la mano. Y la idea del pasaje es que ni eso le daban. Usualmente ese pan lo recogían y se los daban a los perros. Y curioso que los perros son mencionados precisamente por eso. Porque al echarle el pan a los perros están presentes y ven las llagas de Lázaro y vienen y se la lamen. Pero las llagas de Lázaro no eran llagas muy pequeñas. De hecho, el término en griego es de donde surge la palabra úlcera. Eran úlceras lo que él tenía cubriendo su cuerpo. Y el rico, mirando con desprecio, ignorando a Lázaro, hacía absolutamente nada al respecto. Y como ambos eran seres humanos y todo ser humano muere, muere el rico y muere el pobre, muere Lázaro y muere el personaje llamado el rico. Ambos mueren y automáticamente se van al Hades. Curioso es que en el Hades, y a propósito, la palabra Hades tal vez en su Biblia es traducida como infierno. En la Biblia de algunos de ustedes decía infierno, ¿no? Qué bueno, porque infierno sería incorrecto. La palabra literal es Hades y Hades es el lugar a donde el muerto va. El muerto que no es cristiano va al Hades y el muerto que no es cristiano, ambos van al Hades, todo el mundo va al Hades. Y el Hades aparentemente hay una división en donde el que no es cristiano, el que no ama a Dios, sufre desde que muere y el que sí ama al Señor goza de la presencia del Señor, en este caso llamado el seno de Abraham. Goza de la presencia del Señor, recibe la recompensa de su fidelidad. Sin embargo, el que se apartó del Señor recibe precisamente lo que sus actos demandan: condenación, sufrimiento. Y esa era la situación del rico. A propósito, el rico no está en el Hades, en esta sección sufriendo porque era rico. Porque el contraste curioso que encontramos es que donde el pobre va es llamado el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham se encuentra pues Abraham. Y Abraham no era un hombre pobre. ¿Recuerdan ustedes? El Señor bendijo a Abraham con cientos de sirvientes y miles de cabras y de animales grandes, una cantidad exagerada. Abraham era tan rico que se acuerdan ustedes que Lot, el sobrino de Abraham, y Abraham tuvieron que dividirse, irse cada uno por su lado, porque todos los animales que tenían era demasiado para mantenerse en cuenta, y para evitar fricción de que no, esa cabra es mía o no es tuya, se dividieron. ¿Se acuerdan de eso en Génesis? Abraham no era un hombre pobre, Isaac mucho menos y Jacob tampoco. Los grandes hombres de la fe no eran pobres. David era un hombre riquísimo, Salomón el más rico, ¿se acuerdan? Job, una riqueza increíble. El ser rico no es pecado, hermanos. El ser rico no es malo. El Señor quiere que uno use la riqueza para hacer una diferencia, y ese era el problema del rico, que era egoísta. Era tan egoísta que ignoraba a Lázaro. Y decimos que lo ignoraba porque sí lo conocía. ¿Cómo sabemos que lo conocía? Porque estaba enfrente de su casa todos los días.
Y de hecho, la Biblia dice que lo tiraban. Literalmente lo tiraban. Ese es el término griego. No es tanto que lo ponían, sino que lo tiraban ahí. Era un hombre despreciado por su condición. Y el rico, con la capacidad de hacer algo, hizo absolutamente nada. Ese fue el pecado del rico. Y por eso él estuvo separado de la presencia de Dios por la eternidad. No por ser rico, sino por ser egoísta. Egoísta al punto que era ciego a todo el mundo excepto a sí mismo. Su enfoque era el placer, pero el placer personal, no de nadie más. No compartía, no le importaba a nadie. Y por eso se permanecía en donde estaba. Sin embargo, Lázaro, la implicación que la historia nos da es que se mantuvo fiel al Señor. En su necesidad era fiel. Y al fin y al cabo, eso es lo que el Señor anda buscando. Que la gente le reconozca como Dios. El egoísta es su propio Dios. Y Lázaro en su necesidad dependía y buscaba de Dios. Ambos mueren. El rico se encuentra sufriendo, un sufrimiento tan grande que nos muestra otro contraste más. Fíjate qué curioso, porque el rico tenía abundancia de comidas y de bebidas, ¿verdad? Las bebidas más finas él se podía dar ese gusto, y Lázaro, pues no. De hecho, hay científicos cristianos, arqueólogos, cuya función es estudiar el estiércol petrificado de civilizaciones antiguas y de esa manera determinar la dieta de la gente y las enfermedades que sufrían. Y lo que se han dado cuenta en las letrinas de la época es que la gran mayoría de israelitas morían por asuntos de nutrición. Casi todos tenían parásitos. Y la gran mayoría de malestares que tenían era causada por el agua. El agua era tan mala, tan contaminada, que a veces lo que tomaban era agua mezclada con vino o vino. El rico tenía el gusto de comer lo que quisiera. El Lázaro posiblemente murió por tomar mala agua. Sin embargo, mientras el rico se encuentra en el Hades sufriendo, él es quien tiene necesidad, y las necesidades de Lázaro son cubiertas por el Señor. Mientras en vida física Lázaro quería que le dieran, en muerte el rico quería que Lázaro le diera. ¿Ve cómo se invirtieron los roles? Pero lo curioso es que en vida el rico podía darle a Lázaro, pero en muerte Lázaro no le puede dar nada al rico. El rico pide agua y Lázaro no le puede dar. Fíjate que solo en muerte el rico reconoció a Lázaro, porque en vida lo ignoró completamente. El sufrimiento era tal que mojarse la punta de un dedo en agua iba a traer refresco, ¿verdad? Iba a ser refrescante. Pero cuando yo veo un dedo, la punta de un dedo mojado no tiene mucha agua, ¿verdad? Oye, eso es nada. Pero el sufrimiento en el Hades era a tal grado que eso iba a traer alivio. Y el Señor comienza entonces aquí a mostrarnos el grado, el nivel de sufrimiento que se experimenta.
en el Hades, todo aquel que no hizo caso al mensaje del Señor. Como él tiene 5 hermanos, él quiere que sus hermanos no vayan a donde él está y le pide a Abraham que mande a alguien a que predique a sus hermanos para que no se vayan. Y Abraham le dice, mira, den a Moisés y a los profetas. En otras palabras, tienen la Biblia, que oigan la Biblia, el mensaje de Dios. Dice, no, pero si uno que está muerto vuelve, ellos van a creer, porque lo contrario no van a creer. Y dice Abraham, si no creen a lo que la Biblia dice, tampoco le van a creer a ellos. Y saben que eso es precisamente la verdad. Porque tenemos un ejemplo de eso en el libro de San Juan. Curiosamente, el ejemplo es de un hombre que también se llama Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? San Juan capítulo 11. Lázaro muere por causas naturales. Lo ponen en el sepulcro. Jesús llega 4 días tarde. Y Jesús le dice, Lázaro, sal, y Lázaro sale en vida. ¿Se acuerdan de la historia? Un Lázaro también. ¿Y sabe cuál era la actitud de los fariseos? Y curiosamente San Juan no los expresa. Vamos a matar a Lázaro otra vez. Que se muera otra vez para que la gente no crea en Jesús. Oye, ignorando de que ha habido un milagro de la magnitud que no podemos comparar. No es como que alguien estaba enfermo y se sanó. Es alguien que estaba muerto, hediondo, putrefacto, y volvió a la vida. Y la actitud de el incrédulo era, vamos a matarlo otra vez, que se muera otra vez. Porque no quieren creer. Y como dice el dicho, no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Y el que no quiere ver, no se le puede hacer ver nada, porque es ciego y quiere estar ciego. Pero la luz existe, y la luz es Cristo, y Cristo ha de ser predicado. En esta historia nosotros encontramos 3 verdades que yo quiero enfatizar. La primera verdad es que lo que nosotros hacemos importa. Lo que usted hace importa. Importa a Dios. Importa a la sociedad. Y obviamente importa a su familia. El juicio tomó lugar. El hombre terminó en el Hades. El rico. Y sus actos fueron los que determinaron qué le pasaba. Lo que usted hace importa y Dios toma en cuenta. A veces uno hace en oscuridad cosas y dice, pues nadie sabe, a nadie le importa. Pero sí importa, porque Dios lo sabe. No mucho antes de nuestra historia Jesús dice, mira, no hay nada oculto que no se vaya a saber. Lo que tú digas en lo oculto, dilo también al aire libre. Lo que hice en la noche, dilo al día. Yo parafraseando. Porque el Señor sabe todas las cosas. Por eso es que Él es Dios. Él es omnisapiente, omnisciente. El todo lo sabe. Y lo que nosotros hacemos causa una diferencia. Puede ser una diferencia en nuestro entorno inmediato, en la familia o en la sociedad. Pero de qué importa, importa. Porque al fin y al cabo, todo juicio va a estar causado o basado en los actos. Segunda verdad, el juicio es verdadero y vendrá. El pasaje de la lectura bíblica de Juan 3, ¿se acuerdan el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya no se está hablando de juicio, porque condenación tiene que ver con juicio. El que no ha creído en él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
¿Ven usted entonces que el juicio es verdadero? Y el juicio está basado en sí, en el simple hecho de que la gente escogió tener una relación con Dios o no. El juicio es verdad, es veraz y sí pasará y está basado en lo que uno hace. No sé si usted en alguna ocasión ha tenido la necesidad de presentarse a juicio, por cualquiera que sea la razón. Pero cuando vas al juicio, hay alguien que te está acusando de que hiciste algo, ¿verdad? Y luego, si es un asunto de menor grado, usted mismo se defiende, ¿verdad? Y usted da a entender no, que usted no hizo eso. Pero lo que se está juzgando en el juicio es algo que fue hecho. Un acto, por lo tanto, lo que uno hace importa. Y el juicio está basado en los actos, como dice el libro de Romanos capítulo 2, el cual pagará a cada quien conforme a sus obras. Lo que usted hace importa. En tercer lugar, y la tercera verdad que quiero dar a conocer hoy de nuestro pasaje, es que la salvación de los demás depende de la labor del cristiano. Nótese, por ejemplo, en los últimos versos, desde el versículo 29 al 31 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cómo es que se oye a Moisés y a los profetas? Moisés murió. Y los profetas también, ¿verdad? Pero los profetas y Moisés hablan incluso hoy. Esa es una forma de referirse a la palabra de Dios y cómo es que la palabra de Dios habla y cómo es que ésta se oye. Pues a través del pueblo de Dios. Amén. Entonces aquí hay un elemento de utilidad usado por Dios. Dios usa a su pueblo para dar a conocer el mensaje que trae salvación a todo aquel que cree. Jesús es predicado, pero es predicado por su pueblo. Jesús se oye porque su pueblo habla. Oh, el amor de Jesús se da a conocer porque el pueblo de Jesús ama. Y la verdad de Cristo se oye porque el pueblo la da a conocer, el pueblo de Jesús. Qué privilegio es el que el Señor mismo haya utilizado y esté continuamente utilizando a todo aquel que quiere ser usado para causar una diferencia eterna. Y ese es el poder de la palabra del Señor. Cuando hablamos de que las palabras tienen poder, no existe palabra más poderosa que la palabra de Dios. Y Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, más que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque un cuchillo, una espada física, solo puede cortar la carne. Pero la palabra de Dios puede cortar el corazón del hombre, puede impactar el razonamiento humano, puede alterar las intenciones de la persona y puede transformar vidas. Y nosotros somos testigos de eso. La palabra de Dios fue predicada y usted y yo la creímos. Y nos dimos cuenta de que a Cristo necesitábamos, de que su amor tenía que ser manifestado en nuestras vidas.
y que su perdón era necesario para vivir una vida que vale la pena vivir. Y cuando escuchamos la verdad de Cristo, ya sea audible o ya sea a través del comportamiento de amor de un discípulo de Cristo, tomamos la decisión de seguirle. Y aquí estamos. Moisés es predicado, los profetas son predicados, Jesús es predicado por su pueblo, su iglesia, por usted. Y cuando el mensaje del Señor es predicado, se previene que las almas estén eternamente separadas de Dios. Obviamente, en el caso del rico, él simplemente escogió no creer. Pero por lo menos esa opción le fue presentada. Y él escogió no creer. De igual manera, hay personas que no conocen y uno piensa, ¿será verdad? Y sí es verdad. En el gimnasio, por ejemplo, cuando yo voy a predicar aquí atrás a las 5:30 de la tarde cuando lo abrimos, a veces yo hablo de historias que usted y yo conocemos desde que éramos niños, ¿verdad? Uno le habla a ellos de la historia de Noé y ellos dicen, ¿quién es Noé? Oye, no te estoy hablando de una jungla donde gente... No, estoy hablando del gimnasio aquí atrás. Usted sí sabe y sus hijos sí, pero los muchachos que ya tienen 20 años no saben quién es Noé. Uno le habla de la historia de David y Goliat y yo le pregunto, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? Y dicen, no. Y es que no la saben y no la saben. Te estoy hablando de gente que vive por aquí, que no saben quién fue David, quién fue Goliat, quién fue Noé. Y que de Jesús oyen, pero en Navidad, y realmente no saben casi nada de Jesús. Sin embargo, aquí hay una suposición de parte de de Abraham. ¿Cuál es lo que Abraham está suponiendo? Él está suponiendo que Moisés y los profetas están siendo predicados. Repito el pasaje. Verso 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Óiganlos, ¿por qué? Porque alguien está hablando de ellos. ¿Y quiénes son los que están supuestos a hablar de ellos? Los miembros del reino de Dios. ¿Se acuerdan que ese es el contexto? Los que son miembros del reino de Dios. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que es poderosa, es impactante y ha de ser compartida. Quiero presentarte un reto. El reto que te presento hoy es que des a conocer la historia de Cristo. Digo reto porque esto demanda de valentía. Y usted lo sabe porque a veces uno piensa, así como el chavo es, sí le hablo, ¿verdad? Porque uno tiene miedo de que lo vayan a catalogar como una persona excesivamente religiosa o rara, ¿verdad? Y uno tiene miedo. A veces uno tiene esa vergüenza de que vayan a cambiar la opinión de uno al respecto. Pero sé valiente y comparte a Cristo. Comparte a Cristo en tu casa. Da a conocer la historia de Dios en ti. Oye, lo que a nosotros más nos gusta son las historias, ¿verdad? Por eso es que vemos las novelitas, ¿verdad? ¿Y qué son las novelas? Historias. Tal vez usted no ve novelas, usted ve películas. ¿Y qué es una película? Una historia. O tal vez usted no ve películas y es rarísimo, así como yo. Yo lo que veo son caricaturas. ¿Y qué es una caricatura? Una historia. Tal vez usted lo que les encanta son los chistes. ¿Y qué es un chiste? Una historia.
A nosotros nos gustan las historias. Los libros más vendidos tienden a ser historias, novelas, porque nos gusta una buena historia. Pagamos por oír una buena historia. Pagamos para ver una buena historia. Comparte la historia de Dios en ti. Da a conocer lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es el Evangelio, la historia de Jesús. La historia de Jesús en ti. Compártela con tus familiares. Compártela. Nuevamente, si ellos creen o no creen, pues ya eso es asunto de ellos. Pero sé un actor activo en la historia de Cristo, poniendo de manifiesto la historia de Cristo en ti. En otras palabras, sé el amor de Dios. No tan solo hables del amor de Dios, sino que la gente vea el amor de Dios en ti. Pero que no te vayan a catalogar como una buena persona, que ese es el problema. A veces los buenos actos son hechos con fines de que la gente tenga su enfoque en nosotros. Llega a ser el amor de Dios cuando el enfoque es en el Señor y no en uno. Comparte la historia de Dios en ti. Sea un actor activo que demuestre, que dé a conocer el amor de Dios. En la casa, en el trabajo, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros. Y luego vas a notar que a través de compartir a Cristo con los demás, vas a prevenir que otros vayan y sufran. A donde Lázaro fue y la forma en que él sufrió. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Te invito a que tomes el reto. Ahora, si no has dado el paso de fe y no has entregado tu corazón a Cristo, te invito a que pases al frente hoy y tomes la decisión de recibir la salvación del Señor. Jesús vino, Jesús murió, resucitó para darte vida eterna gratuitamente y la condición de recibirla es simplemente creer en Él, poner tu fe en Él, depositar tu fe en Cristo. No salgas de este lugar sin Cristo si no has dado ese paso de fe. Dalo. Tomemos esa decisión mientras nos ponemos en pie y cantamos.